Bien, continuemos con el curso. Ya habíamos estado mostrando pequeños detalles de cómo declaramos nuestras variables o la data que conocíamos antes aquí dentro de nuestra configuración o dentro del setup dentro de Composition API en lo nuevo que nos trae Vue 3. Y también hemos declarado una pequeña función. Ok, vamos a seguir desarrollando código acá respecto a esta pantalla sencilla que hemos diseñado. Esto con el propósito pues de seguir explicando un poco más estos cambios y esas ventajas que habíamos hablado en la parte teórica de este curso sobre las ventajas que nos ofrece Composition API. Bien, entonces, por ejemplo, ahora vamos a simular que realmente guardamos datos en algún lugar. No vamos a conectarnos a una base de datos ni a una API, que ya vimos esto en el curso y sería alargar demasiado esto que es explicar otro tema. Pero vamos a simular que hacemos algo como ello, ¿ok? Para ello, por ejemplo, si necesitamos guardar datos, necesitaríamos aquí un proceso. Como por ejemplo guardar estos datos en alguna lista o simular que utilizamos alguna API y por supuesto principalmente validar esta información. Y a medida que desarrollemos esto mediante estas funciones de validación y estas cosas, iremos viendo la ventaja de la que habíamos hablado, que es la libertad de organizar mi código según yo quiera y ya no bajo el paradigma que teníamos antes, que únicamente podíamos utilizar los bloques específicos para trabajar según ello como se trabajaba en la API de opciones de Vue. Y por supuesto, esto a medida que desarrollemos nuestro pequeño proyecto también nos va a llevar a otra de las ventajas que habíamos hablado, que es la reutilización de la lógica en código que escribiremos aquí. Entonces, por ejemplo, dentro de esta función guardar datos, yo lo que voy a hacer es primero que antes de guardar valide la información. Y otra cosa también, aquí hemos hecho una función sencilla, una función normal de JavaScript, pero recuerden que ahora tenemos la ventaja de trabajar completamente en ECMAScript. Por tanto, esta función la podemos convertir en una función o en una función flecha. De esta forma ya estamos trabajando un poco más con lo que conoceríamos de ECMAScript. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, una especie de validación, ¿no? Si, por ejemplo, alguna función que me haga la validación de datos, si datos válidos, podríamos poner si datos válidos, que sea esto una función que reescribiremos luego. Si datos válidos, aquí por ejemplo se guarda la información, ¿verdad? Se guarda la info. Caso contrario, que nos mande o nos pinte algún error. Por ejemplo, aquí mostrar error. Ahora, para mostrar este error aquí en pantalla necesitaremos alguna variable que nos envíe o que reciba este error y se muestre aquí en pantalla, lo cual podríamos declararlo aquí. Por ejemplo, lo voy a declarar exactamente aquí, que se va a llamar un cons, por ejemplo, mensaje de error, algo así, message error, que va a ser igual a inicializar. Esto, como es un dato plano, lo puedo inicializar con el rep, pero recuerden que rep hay que importarlo. Es una variable reactiva que lo he inicializado de esta forma con un string vacío. Y si quiero que esto se muestre en el template, aquí en el template, recuerden que lo que tendría que hacer es devolverlo aquí en el return del setup. Bien, guardo. Otra cosa que genera dudas aquí es que devuelvo aquí. Vuelvo a recalcar, esto lo expliqué en clase anterior, pero aquí únicamente retornamos todo lo que vayamos a utilizar aquí en el template. He visto, por ejemplo, algunos casos donde ponen return casi a todas sus funciones, como que a todas sus variables, y esto no es necesario. Aquí únicamente lo que quiero compartir aquí a mi template. El resto no es necesario. Aunque seguro que más adelante usando otras cosas podríamos hacer algo, aunque nosotros trabajaremos con composables, que ya lo explicaré luego. Ahora voy a validar estos datos de acá. Acá necesitaba algo más, no es solo apellido, sino que también es el nacimiento, ¿verdad? Vamos a poner que sea la variable nacimiento, dos puntos, algo así aquí, y por supuesto esto tendríamos que ponerlo en este de acá. Vamos a poner un vmodel que sea postulante.nacimiento. Ok. Bien, en caso los datos no sean válidos, aquí debería pintarnos un error, y este error lo que vamos a hacer es que utilice esta constante de acá, el message error, que .value, recuerden, si queremos cambiar el valor de un rep es .value, igual, por ejemplo aquí, error, los datos no son válidos. Bien, y ahora nos faltaría declarar esta función que valide información, lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner un const, datos válidos. Vamos a declarar nuestra función flecha y aquí vamos a hacer otro if, por ejemplo, algo que valide, una validación sencilla, por ejemplo, el tamaño de estos campos de que recibiremos aquí en los formularios, algo sencillo. Pueden ustedes validar lo que quieran,
Pero aquí por motivos del ejemplo vamos a hacer algo sencillo nada más. Por ejemplo, vamos a abrir otro paréntesis aquí, vamos a poner postulante.dni.length, como dije, algo sencillo, menor a 5 o 6, menor a 5. O vamos a validar lo demás también. O por ejemplo, postulante.nombres menor a 4 y hagamos para lo de apellido más. O por ejemplo, postulante.apellidos también menor a 4, que retorne un true, un false, que los datos no son válidos, caso contrario que me retorne un true. Una validación muy elemental, muy sencilla, ¿verdad? Ahora, esta validación se utiliza aquí para verificar los datos y simular que se guarda alguna información. Bien, hasta aquí, como vemos, nosotros estamos organizando nuestro código como queramos, como había explicado en la clase teórica. Es más, estas constantes o variables las podría poner por acá, donde yo quiera. Por ejemplo, del mensaje de error, podría ponerlo donde quiera. Por ejemplo, acá, si esto me conviene más ponerlo acá. ¿Cómo voy a yo decidir qué información va a dónde? Esto, por supuesto, tiene que ver con vuestra experiencia o vuestros conocimientos como desarrolladores o como programadores. Ser programador no es únicamente escribir código, sino entender cómo organizar correctamente nuestro código. En este caso, por ejemplo, el propio Vue nos dice, normalmente si algo está relacionado, por ejemplo, este mensaje de error está relacionado con estas funciones, o estas variables que tenemos acá están relacionadas con estas funciones, pues normalmente los encontraremos en un único bloque o en un orden específico, ¿verdad? No será que tenga que buscar esta variable e ir 20 funciones más abajo para encontrar algo relacionado o un proceso relacionado a esta variable. Ahora, ¿qué es lo que me da más experiencia para estas cosas? Por supuesto, libros como el Clean Code, consejos sobre ingeniería de software, sobre desarrollo de software, sobre las buenas prácticas, la propia hoja de estilos que vimos nosotros en el curso de Vue sobre cómo declarar las variables, sobre cómo va incluso el orden de las carpetas, el nombre de los archivos y todo ello que vimos en el curso es muy válido para estas cosas, incluido para las importaciones que tenemos acá. Es más, es en estas cosas es que se ve el nivel de un programador. No es solamente en echar código, sino en cómo organiza su código, ¿ok? Ahora, esto para alguien que no tiene mucha experiencia puede ser algo fatal porque va a organizar de forma terrible su código. Es probable, sí, pero también tengamos en cuenta que en la hoja de estilos de Vue siempre nos recomienda, por ejemplo, que tratemos de hacer componentes pequeños, componentes no muy grandes, y de esta forma hacer componentes pequeños pues hay menos riesgo de tener un código desordenado. Pero bien, continuemos nosotros aquí con esto que es nuestro tema y ya si desean más adelante podemos sacar un pequeño curso de cómo organizar correctamente nuestro código, sobre todo en JavaScript, que cuando empezamos a escribir vanilla se tiende a ser un poquito más desordenado. Bien, entonces ya he validado mis datos y ahora lo que vamos a hacer para simular este guardado de datos es utilizar un pequeño archivo que ya tenemos en GitHub. Como había mencionado antes en la clase anterior, si no me equivoco, tenemos ya un pequeño archivo preparado para como extraer algunos recursos que necesitemos para acelerar el curso, sobre todo para los que quieren hacer el curso un poco más acelerado. Pues dentro de esta carpeta también tenemos este archivo que es database.js. No es una base de datos, pero vamos, estoy simulando una base de datos con una simple lista de objetos. ¿Ok? Voy a copiar eso y voy a crear este archivo aquí en el src new file y le vamos a llamar database.js con un poco de información para que sea esto un poquito más dinámico y no demoremos en ello. ¿Okay? Tiene una lista de postulantes y tiene una lista de empleados que ya tiene un formato de objeto. ¿Okay? Y por supuesto a esta lista de postulantes es a donde nosotros vamos a agregar este nuevo postulante que estamos registrando en nuestro componente acá, que es registrar postulante. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es importar eso. Vamos a poner acá import. Y vamos a importar lista de postulantes. Si no me equivoco se llamaba así. Voy a ver. Sí, se llama lista de postulantes. De donde from punto. Si está en la misma carpeta podemos así. O si desean pueden poner arroba. Que saben que el arroba siempre va al src. Y luego llamar al archivo database.js. Ya lo he importado acá. Ahora ya puedo tomar esta lista. Y por ejemplo venir para acá. Si los datos son válidos. Se guarda la info. Entonces poner lista postulantes. Punto. Push y agregamos nuestro nuevo postulante que sería los datos del postulante. En este caso es esta variable de acá, punto postulante.
guardamos y esto simularía que estamos haciendo la de guardar información una vez validada la información. Pero ahora verifiquemos un poco que todo ande bien. Vamos a poner para ello acá primero un log, donde vamos a poner postulante para ver que todo esté bien. Nos vamos hacia nuestro proyecto, que es este de acá. Voy a abrir la terminal. Vamos a mostrar la consola acá y voy a hacer un pequeño refresh para que se limpie todo. Perfecto. Entonces ahora ponemos acá, por ejemplo, un DNI. Ponemos un nombre. Y vamos a poner una fecha de nacimiento, por ejemplo, del 2000. Pongo guardar. Y no ha pasado absolutamente nada. Veamos qué sucede. Guardar datos. Debería estar esto dentro del botón clic guardar. Y si no ha guardado, seguramente es porque ha encontrado un error. Así que lo que vamos a hacer es también pintar este error de acá, el mensaje de error. Por tanto, vamos a mostrarlo, por ejemplo, aquí, justo aquí debajo. Vamos a poner por aquí un P. Y bindeamos ese mensaje de error. ¿Cómo lo bindeamos? Simplemente lo que estemos devolviendo aquí, que es esto, mensaje de error. Damos un refresh. Completamos datos otra vez. Y nos ha mostrado el mensaje de error. Pues lo que quiere decir que la validación está mandando que no se cumple alguna de estas condiciones, pero que yo tengo entendido si se está cumpliendo. Así que vamos a hacer algo. Vamos a mostrar aquí qué es lo que está mostrando en postulante. Vamos a hacerlo dentro de la función. Recuerden, siempre es bueno jugar con estas cosas. Vamos a ver qué está pasando en postulante. ¿Por qué no nos está validando los datos? Bien. Pongo otra vez. Bien, ya tengo completados los datos. Pongo guardar y aquí me muestra la información, el objeto, que quiere decir que todo anda bien en nuestro código, lo cual es correcto. Sin embargo, algo falla con nuestra validación. Ok. Acabo de darme cuenta, aquí es un return true, ¿verdad? Un return true que no tenía. Perdonen por el error, suele pasar. Y ahora sí verifiquemos todo esto para acá. Vamos a poner cualquier cosa acá, cualquier cosa acá. Pongo guardar. Y miren, ahora se ha pintado correctamente, ya no me manda el error. Bien, entonces hasta ahí se supone que hemos agregado a esta lista de postulantes que habíamos creado ahorita y que hemos importado un nuevo elemento que sería este postulante que estamos recibiendo en nuestro componente. Sin embargo, ahora lo interesante sería ver dinámicamente que se esté agregando esto. Por esto, a la siguiente clase lo que vamos a hacer es una pantalla que nos muestre esta lista de objetos que tenemos acá al cual estamos agregando o guardando nueva información, y también con esa misma pantalla vamos a ver la magia de Vue 3 al actuar dinámicamente con variables externas a nuestro componente, porque recuerden que esto lo estamos exportando desde fuera y como habíamos mencionado en teoría, con Vue 3 esto es mágico, se puede hacer esto incluso de forma reactiva. Bien, nos vemos en la siguiente clase.